Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Gente, qué grata alegría compartir la mesa con estas compañeras. Estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día. Este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización. Y estoy aquí con las MVP. Saludos cordiales. Empiezo por acá. Saludos, Verónica del programa de Recuperación Justa. Y yo soy Verónica del programa Derecho a tu Casa. Y yo soy Gloria del programa de Apoderamiento Legal. Y estamos aquí, ¿verdad? Para hablar de un tema hoy. Entre todas las cosas que están pasando, quiero mencionar rápidamente que hemos estado dándole seguimiento a todo lo que está pasando con el Departamento de la Vivienda. La última vez hablamos sobre esa mácula de sospecha y lo que significa la mera creencia o apariencia de que puede haber corrupción por parte de un funcionario público y la consecuencia que puede tener para cómo se maneja una agencia el hecho de que las agencias estén ocupadas haciendo relaciones públicas o limpiando reputaciones en vez de hacer lo que tienen que hacer. Así que todo lo que está pasando con la Secretaría de Vivienda ciertamente salpica por lo menos la atención o la prioridad que debe tener este tema urgente, por ejemplo, como la falta de vivienda asequible, el manejo de fondos federales. Hoy vamos a estar hablando de los fondos de mitigación, de los fondos CDBG-MIT, que también son administrados del Departamento de la Vivienda, y hablar, por ejemplo, del tema del plomo en residenciales públicos. Así que hemos estado mirando eso. Ayuda Legal Puerto Rico ha estado presentando varias solicitudes de información y nada, es un tema que no hemos perdido del radar, ¿verdad? Aunque hoy queremos dedicarlo a un tema que también es importante y que ha trascendido nuevamente a primeras planas, y es a raíz de unos daños que hubo una vez más en zonas costeras de Loíza, donde pues el avance que ha tenido el mar, el avance de las marejadas cada vez es mayor, y no solamente es que afecta a la costa, sino que literalmente afecta la capacidad de supervivencia de las infraestructuras, pero también incluso de la propia seguridad de residentes de Loíza que están afectados. Han estado desastres por desastres, pero también por una recuperación particularmente injusta. Así que hoy vamos a hablar del tema de erosión costera. Vamos a hablar de qué significan los asuntos de erosión costera, por ejemplo, para el tema de vivienda, para el tema de cuando viene un desastre, cuando como FEMA, de los dimes y diretes de agencias que están llamadas a coordinar o que están llamadas a supervisar conjuntamente los esfuerzos de mitigación en distintas áreas geográficas de Puerto Rico particularmente vulnerables, como obviamente son las costas, y también qué es lo que significa para la gente en términos muy concretos sobre la amenaza de desplazamiento, cuando el tema de justicia climática siempre se queda al final del tintero. Este es el tema que es como pez en el agua para la compañera Verónica González, así que vamos a tener aquí a nuestra residente experta en temas de derecho ambiental, que va a ser la compañera Verónica, pero vamos a pedir, ¿verdad?, que todas podamos incidir en este tema que es tan particular, y empiezo quizás utilizando como referente, aunque no es lo primero en tiempo, quizás es una cosa muy cercana, que es la orden ejecutiva 9 del 2023 del ex gobernador Pedro Pierluisi, una orden ejecutiva que declaraba un estado nacional, un estado de crisis, una crisis de emergencia, por una declaración de estado de emergencia. Dios mío, qué difícil es que tenemos muchas crisis todo el tiempo. Hay tantas declaraciones de emergencia. Exacto, una declaración de emergencia por la crisis de erosión en las costas. Y una de las cosas que hacía este estado de emergencia es que no ha sido tal estado de emergencia, que usualmente son coyunturales y sirven por un corto periodo de tiempo para, por ejemplo, crear comités de emergencia, crear mecanismos de transferencia de fondos o de manejo de fondos más ágiles, también para acelerar o para cancelar procesos de permisología y a la vez de protección ambiental, entre otros. Es que los estados de emergencia se supone que funcionen por corto tiempo. Esta orden ejecutiva en aquel momento tiene una duración de 30 días, se ha seguido extendiendo de forma casi permanente, pero habría que ver cuáles son las consecuencias. Esta orden ejecutiva, entre otras cosas, reconocía el problema de la erosión costera como un problema multifactorial que tenía que ver con los desarrollos en las costas, que tenía que ver con el cambio climático, que tenía que ver con el impacto de los desastres, entre otros fenómenos. Es importante señalar que en el caso de esta orden se establecía una serie de responsabilidades al gobierno, reconocía la responsabilidad del Estado de manejar la erosión costera como un asunto de Puerto Rico como un todo, pero también ordenaba agencias como el COR 3, Recursos Naturales, los mismos municipios, a los municipios obviamente se les exhorta a que colaboraran conjuntamente para manejar el tema de la mitigación. Verónica, esta orden ejecutiva.
La orden ejecutiva tuvo algún efecto, me imagino que en la pregunta no que haya sido visible. Ciertamente hay un valor en reconocer que realmente estamos en un estado de emergencia. Creo que eso es algo que ya ha ido perdiendo un poquito de valor considerando todos los estados de emergencia que tenemos, particularmente relacionados a infraestructura, que se vienen aprobando desde 2009 y con pocos resultados, salvo aprobar proyectos por vía expedita que iban o tenían mucha oposición en la ciudadanía. Pero la realidad es que sí que tenemos un problema muy serio. Las costas normalmente cambian con frecuencia, ¿verdad? No es raro que uno visite una comunidad en que están teniendo un problema de erosión costanera y lo primero que te dicen, bueno, es que cuando yo me mudé aquí, la costa quedaba 100 metros más abajo, ¿no? Con la línea de agua. Es un problema que estamos viendo alrededor de toda la isla, en algunas áreas con mucho más intensidad. La doctora Maritza Barreto tiene estudios excelentes sobre el estado de las costas en Puerto Rico, por cierto. De reconocer eso. Pero hay áreas que sabemos que tenemos un problema bien serio porque hay gente que está muy cerca de la costa, tal vez no lo estaban antes, pero ahora se encuentran mucho más cerca de la costa y ven su propiedad, su seguridad, sus vidas mismas amenazadas por el mar. Loíza es una de esas comunidades, también hay en Rincón, también hay en Barceloneta. Así que la idea de coordinar esfuerzos y hacer más fácil que pueda el gobierno atenderlo, eso pues obviamente es una buena idea. El problema, sin embargo, es que el problema no son los permisos, que es lo que siempre nos están diciendo. Si las agencias no tienen la capacidad para evaluar cuál es el mecanismo correcto, pues no se van a hacer rápido. No todo mecanismo va a funcionar igual en todas las costas, no todos los mecanismos funcionan. El más rápido y el más común es echar piedra en la línea de costa. Eso requiere permisos del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, porque están bajo jurisdicción federal las aguas de nuestras costas. Y segundo, probablemente sea una mala idea en la mayoría de los sitios porque tienden a empeorar la situación de la erosión costera, si no en ese punto, un poco más abajo, ¿no? Y lo que hace es reproducir el problema. Así que si no tenemos la capacidad para hacer el análisis de cuál es la mejor, no se va a adelantar. Si no tenemos los fondos y la capacidad real de invertir en esa infraestructura, no vamos a poder atenderlo independientemente de lo que diga la declaración o deje de decir. El problema es que por muchos años es algo que no se había atendido. También hay que aceptar que es una situación que puede ser bien compleja para las comunidades que viven allí. Cuando uno tiene el océano Atlántico tocándote las puertas por la noche, la gente usualmente quiere salir corriendo y con mucha razón, pero eso no es la alternativa tampoco para todas las comunidades. No todos son casas, también hay infraestructura importantísima, carreteras que se las está comiendo el mar, por ejemplo. Así que, ¿cómo atendemos todos los diferentes intereses que se ven en la costa? ¿Cómo podemos atender ese problema de erosión siendo justo con la gente que está allí? La presión de desarrollo que hay sobre esos terrenos, porque ese es otro problema grandísimo. Seguimos construyendo en las costas a pesar del problema que tenemos y cada vez más cerca. Seguimos cambiando la ley para hacerlo cada vez más cerca. Ponemos más gente en riesgo y empeoramos la situación. Y eso, si no hay una visión holística realmente de pausar y planificar correctamente, yo empezaría por aprobar una ley de costas que en Puerto Rico no tenemos. No va a haber declaración. Como todo otro problema, esto entonces, y escuchando, y yo creo que todas crecimos con la cuestión de la erosión costera y normalizando espacios que de momento quedaban vedados o que quedaban cerrados cuando habían fuertes lluvias, cuando habían eventos que no necesariamente llegaban a ser un huracán, ese tramo de Piñones, cuántas veces ese cierre de esa carretera Piñones y lo que significaba normalizar, lo que significaba para el pueblo de Loíza literalmente quedarse allí, básicamente encerrado. Y una y otra vez los visuales, no sé si ustedes recuerdan, cada vez que hubo una inundación, incluso posterior de María, las amenazas de leptospirosis, el agua acumulada por mucho tiempo, y hay un asunto obviamente interseccional. Aquí hay unas consideraciones de raza, quiénes son los que viven cerca de las costas en comunidades empobrecidas, que van a ser personas por razones históricas negras en estas comunidades costeras, el hecho de la pobreza también, ¿verdad? Como ese tema de la pobreza y cómo entonces importa menos, porque de lo que se trata aquí es de preferir construcciones donde el público es itinerante, entiéndase en los hoteles, que hacer cosas para los residentes que son empobrecidos.
Pero pienso también en la falta de voluntad política, porque no es un asunto meramente de recursos. A Puerto Rico se han asignado miles de millones en fondos de mitigación. Estamos hablando de sobre 8,000 millones de dólares en fondos de mitigación y no estamos viendo resultados. Y yo me pregunto, quizás Verónica Rivera, Gloria, la pregunta de la justicia ambiental, la pregunta de la justicia climática parecería ser siempre un punto segundo, tercero, cuarto en la agenda, porque los otros temas suponen tener una prioridad, pero entonces no se atiende ninguno, no se atiende el tema de violencia de género, no se atiende el tema de la niñez, no se atiende el tema de la equidad en el manejo de fondos, y el país literalmente se lo están comiendo las costas, se siguen comiendo el país, se siguen comiendo a los residentes del país. ¿Cómo ven el tema de la voluntad política? Bueno, Porque los chavos están. Esa ha sido la noticia de esta semana, la discusión entre la alcaldesa, la discusión también entre con el secretario de Recursos Naturales, el dime y direte que siempre se queda en que la gente se quede estoqueada, ¿verdad? No se avanza, no se adelanta, no hay un cambio, y no hay un plan. Al día de hoy, en esta semana, de hecho hoy salió, que estamos grabando esto viernes 20, salió una noticia en El Vocero reseñando todo esto, explicando la situación que se ha dado y hablando de una iniciativa para la erosión de las costas, pero que no se acaba de concretar, ¿verdad? Llevamos 3 años con la declaración de emergencia, ha habido diferentes administraciones, los últimos 10 años ha sido el mismo partido político, y sin embargo todavía al día de hoy no vemos un plan específico, concreto para atender esto en Loíza ni en ningún otro lugar. Sí vemos por el asunto político, pues el encontronazo, ¿verdad? Y vemos el que yo te dije y el que tú me dices y el que yo quiero resolver, pero tú no me permites, y yo soy el que quiero resolver, pero tú eres la que no me permite, y así estamos para siempre. Mientras tanto el país en medio. Verónica, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que el tema de voluntad política pues está ahí, escuchando a las tres, ¿verdad? Y particularmente lo que decía Vero, de todo lo que hay que hacer, y eso de una política holística, una política integral que tome en cuenta o sea, eso es como que lo que requerimos todas las personas que nos importa el país, políticas públicas que se interconecten. Pero yo creo que tú tienes razón con el tema de la justicia climática. Creo que es la gran deuda pendiente de nosotras mismas con nosotras mismas. Es decir, ahora, después del huracán María, yo pensaría que no hay duda de que ahí es que se nos va la vida, ¿verdad? Porque podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de la deuda, podemos hablar de la violencia de género, podemos hablar del problema en los tribunales, podemos hablar de todas esas cosas que son reales, pero el espacio vital, ¿verdad? El que habitamos, donde nos movemos, donde hacemos la casa que defendemos, es el primer paso, ¿verdad? El primer paso de construir un país. Y nosotros estamos todo el tiempo en construcción. Y a mí me preocupa mucho la falta de coherencia. Yo que soy una persona que no estoy en el día a día, ¿verdad? De las noticias. Pero sí la falta de coherencia de cómo es que mientras estamos hablando de ese problema, ¿verdad? De erosión en las costas y tenemos unas comunidades que están tan y tan ¿verdad? Claro. En peligro, al mismo tiempo se sigue hablando de la explotación de espacios, ¿verdad? Costeros a favor de otro tipo, ¿verdad? De desarrollo, ¿verdad? Que no es partiendo de la necesidad de respetar las comunidades o de que haya atender vivienda. un asunto incluso paralelamente que se podría decir Es una cuestión de que queremos que los turistas cuando vengan vean la playa cerca, claro. Y entonces uno ve todas esas imágenes que parece como que se puede tocar el agua, ¿verdad? Y como que esa incoherencia narrativa, tú tienes por un lado a la gente que trabaja con el tema de turismo, que lo empatan con desarrollo económico, inventándose un Puerto Rico que no existe para venderlo al extranjero, y entonces al mismo tiempo tenemos internamente este reconocimiento de que hay que hacer algo con las costas que no está ocurriendo. Así que voluntad política, mucha, pero no a favor, sí. No a favor de, porque voluntad política hay, lo que pasa es que es voluntad política para adelantar ciertos intereses, mientras tanto el país se va hundiendo literal y físicamente, ¿verdad? Así que eso es lo que escucho, ¿verdad? Yo cuando me hablamos de pregunto si justicia hay tal climática. incompatibilidad narrativa, González. Una de las cosas que hemos visto es la lentitud con lo que se ha manejado el tema de los fondos de mitigación, que fue algo que se esperó con mucha alegría, incluso cuando esto se dividió del proceso de los fondos CDBGDR y sabíamos que venía una asignación de mitigación, fue algo que se fue bueno porque a diferencia de los fondos DR que solamente eran para Irma y María, los fondos de mitigación se podían utilizar para cualquier desastre, no estaban atados a un desastre en particular, sino que literalmente era para hacer un Puerto Rico mucho más resiliente a mediano
mediano y largo plazo. Y lo vimos como una oportunidad. Sin embargo, el desembolso de los fondos de mitigación va lentísimo. Tenemos ahora mismo el porciento de cuánto ellos han sacado de los fondos de mitigación. Para que la gente tenga un poco de idea, estos datos los tenemos precisamente por unos datos que HUD está publicando continuamente. Estos son los datos de diciembre que tenemos a mano aquí ahora mismo. Y una de las cosas que quería decir es no solamente que ha habido una lentitud de fondos, lo que Verónica va buscando cuál es ese porciento, sino literalmente cómo el gobierno, a mí me parece, que ha abandonado literalmente la agenda de mitigación que se esperaba con esos fondos y se ha convertido más en llenar boquetes dentro de los programas de DR, por ejemplo, con los programas de asistencia al comprador de viviendas individuales, con los programas que tienen que ver con lo que es el equivalente a R3. No ha habido en la vida real un proyecto que yo haya visto con los fondos de mitigación, que ya tú me vienes a decirme a mí que ya relocalizaron a las 3 comunidades que iban a relocalizar, un proyecto colectivo de mitigación que se haya ensayado y se haya ejecutado desde los fondos de mitigación. El de planificación, ese fue el único, el de revisar las políticas existentes para ver lo que había. Es el único que es importante, pero no tiene una consecuencia de facto ahora mismo. No tiene una consecuencia directa. Claro, tenemos el porciento de los fondos. 5.7% de los 8.200 millones de dólares que se asignaron para fondos de mitigación, por lo que se han retirado de las cuentas, pues, poquito menos del 6%. Los proyectos de mitigación tienden a ser los más grandes, ¿verdad? Y tienen obras significativas. Aquí hay, por ejemplo, la restauración de carretera, o aquí fue que se incluyó completar la PR10, el segmento que falta entre Arecibo y Ponce, que me parece que es como por Utuado. En esta lista de aquí era que venían esos fondos. Así que estamos hablando de obras de infraestructura mayor, que requieren la mayor planificación, que requieren la mayor capacidad para crear el plan de lo que se va a hacer, pero también la mayor dificultad de, en efecto, construirla. Al punto de que hay proyectos que realmente el gobierno está evaluando de nuevo si realmente los quiere hacer, incluyendo ese de la PR10, porque son proyectos sumamente complejos y tienen un periodo de 12 años para utilizar todos estos 8.000 millones de dólares y sí, pues ¿qué no va a pasar? Ya sí, no parece ser viable utilizar esos fondos, particularmente si la idea es terminar proyectos que son así de complejos. Y también vale preguntarse entonces cuáles son las necesidades, si realmente esto responde a una preocupación de mitigar un riesgo existente en la comunidad o es un proyecto histórico como ha sido terminar la construcción de la PR10. Y vamos a los problemas históricos. Hay problemas históricos, pero hasta la PR10, que me parece que es un asunto multifactorial también, porque ese es el proyecto que se repite una y otra vez, donde quiera que dicen vamos a hacer la gran obra siempre incluye la PR10. Pero hay unos problemas históricos también que son innegables, que vamos a hacer con espacios, por ejemplo, donde Loíza, donde más del 90% del espacio es inundable, el mar avanza, las propiedades son entonces cada vez la infraestructura es más endeble. ¿Qué alternativas hay para la comunidad en términos reales? Sí. Y además, ¿qué va a pasar con esas estructuras que se está comiendo el mal, esas casas? Pero ¿qué alternativas reales hay para la comunidad? ¿Dónde existe el esfuerzo, por ejemplo, para hablar de temas difíciles que nadie quiere hablar, como es la relocalización? Sí. Y creo que ese es el problema, la dificultad de incluir a la gente en estos procesos y tener esa conversación con ellos. Real. Claro es que real, se puede. Verónica. Sí. ¿Es real qué? Incluir a la gente en esas conversaciones. Bueno, es que pensaría yo que real o no es que tiene que ser así, porque si no, no va a funcionar. A mí, ese tema de la relocalización, yo lo encuentro súper complejo, porque obviamente nosotras venimos de unas tradiciones de tan respeto, ¿verdad?, a las comunidades y donde se desarrollan, y defendemos en muchas instancias ese derecho de la gente a quedarse. Y como eso es así, pues definitivamente no veo cómo se puede dar una política pública que no parta de ahí, ¿verdad? De un involucramiento. Obviamente la comunidad tiene una responsabilidad también. Sí. Tiene una responsabilidad de moverse, de escuchar, de atender y también aceptar la ciencia como la tiene que aceptar el gobierno. Todo el mundo tiene que poner de su parte, porque al fin y al cabo lo que queremos es proteger las vidas y todo eso. Lo que pasa es que, como decía ahorita, la voluntad política es para adelantar intereses bien específicos que no tienen necesariamente que ver con los de las comunidades. Obviamente, pues siempre hay el susto, ¿verdad? Y la preocupación razonable, entiendo yo, de qué es lo que está detrás, ¿verdad? De los movimientos del gobierno.
pero hay muchas organizaciones que no son del gobierno que también, ¿verdad? Saben No, que... yo creo que es justo resaltarle que, falta. o sea, no solo es posible, es que ha ocurrido. El dragado del Caño Martín Peña es el proyecto de mitigación más grande que tiene este país y ha sido un proceso que ha sido en comunicación con la gente. Yo no dudo que han habido defectos y problemas en el proceso, no estoy diciendo que no, pero sí ha habido un esfuerzo constante y consistente de involucrar a las comunidades. Y eso, pero es un proyecto que ha tomado 20 años. 5, ¿no? Eso también es cierto. Bueno, No y, todo la, el y la- mundo... y la creación de una ley para poder habilitar muchos mecanismos que permiten precisamente esa organización comunitaria. Una infraestructura que sostiene esos mecanismos. No todas las comunidades tienen Exacto. 20 años para hacer eso también es cierto. Yo creo, sí, coincido contigo, las comunidades también tienen un rol y tienen que asumir y aceptar la realidad. Pero yo creo que la mayoría, o por lo menos en mi experiencia, no voy a hablar de la mayoría de la gente, pero en mi experiencia con las comunidades que hemos tenido contacto, yo creo que hay una gran reconocimiento de cuál es su situación. No, o sea, si te estás metiendo el mar en el patio, tú sabes que tú tienes un problema. Exacto. Creo que su preocupación es, uno, que se respete esa relación con su tierra, con su comunidad, el sitio donde ¿Y está. a dónde van a irse? Y que en efecto si se van a reubicar, si esa es la alternativa, que esos proyectos eventualmente se concreten y ocurran como se les dice que va a ser, porque tenemos montones de ejemplos en que eso no ocurre. Claro. Mira el caso de la Gladiola, ¿verdad? Y todo el tiempo que eso tomó, y aunque algunas, ¿verdad?, de las personas que quedaron allí fueron efectivamente reubicadas, pasaron 12 años, la gente que habían removido temporariamente crearon comunidad en otro sitio. O sea, o sea, tiene que ser concreto, tiene que ser ágil, tiene que ser para que la gente realmente pueda confiar en que eso va a pasar, que eso es miedo. Y lo quizás último- una... Ay, perdona, esto es una última dale. cosa. No todas las comunidades tienen que reubicarse. La gente en Puerto Rico, históricamente, y en todos lados del mundo, hemos vivido con el agua. Y nos adaptamos. Esa es la otra parte de la adaptación. Hay medidas de adaptación que se pueden tomar. La primera opción, por alguna razón, siempre ha sido la reubicación. No tiene que serlo. No digo que hay medidas de adaptación para todas las comunidades. Tal vez no las haya. Pero la idea de que no se puedan ni siquiera explorar preocupa. Sí, Sí, y sobre particularmente todo si cuando las va a haber comunidades dependen desplazamiento. económicamente de la relación directa con el mar. Si te van a ubicar en un espacio donde realmente no tienes acceso a tu lugar de trabajo, que es el mar, para poder pescar, pues entonces Claro. ¿de qué vale? Y este año van a ser 9 años desde que empezamos a proponer los principios de cómo se podían dar esos procesos, esas conversaciones sobre relocalización. Una relocalización atenta a derechos humanos, cuando sabíamos que una de las cosas que iba a surgir era precisamente que la relocalización iba a ser una alternativa y que no podía ser la primera alternativa. Cuando los programas de CDBG salieron, tú no sé si te acuerdas, pero que la mayoría de las alternativas eran reubicar. Una de las prohibiciones absolutas que habían era que no se podía reparar, reconstruir ni hacer nada en lo que fuera zona inundable, que era la mayoría, y que eso fue una creación del gobierno de Puerto Rico porque nadie se lo había obligado, ¿verdad? Así que ha sido una lucha precisamente contra ese desplazamiento. Yo creo que hay una pregunta grande sobre el tintero, que es, hay que integrar a las comunidades, están los recursos, hay un problema de voluntad política, hay un problema de una idea de país también, que una idea muy concreta de país, que es la que se adelanta, que es la de país del desarrollo hotelero, de esencia, del complejo de lujo. La pregunta es, ¿a quién le corresponde desde el gobierno fiscalizar y coordinar? ¿Desde dónde se está manejando este tema de la mitigación? Recursos naturales, what? A mí me parece una cosa bien, bien triste, que este sea el trabajo de recursos naturales, pelear con una alcaldesa en medio y decir que él acaba de llegar, se acaba de enterar de que pues, en Loíza hay erosión costera. A mí me parece una pelea pequeña. No sé si el Departamento de la Vivienda tiene facultad, imagínate, para ver los programas de vivienda, imagínate para ver los programas de mitigación, ni el expertise tampoco necesariamente para fiscalizarlos desde arriba. COR3, yo no estoy todavía muy clara de qué es lo que hace COR3. ¿Qué es lo que hace COR3? Exacto. Entonces, ¿Quién vela? Porque tampoco pueden ser los municipios. Mira lo que ha pasado con los fondos de revitalización de la ciudad. No todos los municipios tienen capacidad para darle a los proyectos y a veces hablamos de descentralización, pero hay municipios y hay municipios. Y no estoy hablando nada más de la calidad del alcalde o la alcaldesa, sino que estoy hablando literalmente de la capacidad del municipio para manejar una tonga de dinero. ¿Quién? ¿Quién convoca? Teoría, eso era lo que iba a hacer para, en parte, COR3, ayudar a que se Imagínate. puedan coordinar esos esfuerzos. Y uno de los requisitos de los fondos de mitigación, por cierto, ¿verdad? Porque no puedes crear proyectos que van a tratar de solucionar un problema creando un problema al otro lado, o que teniendo dos proyectos que puedan confligir en lo que están haciendo, ¿no? Así que se supone que habían esos mecanismos. ¿Cómo en efecto está ocurriendo? Pues
realmente no queda del todo claro. Y esta situación entre el municipio y el Departamento de Recursos Naturales, pues refleja de que no hay ningún mecanismo de coordinación, a pesar de que son diferentes los entes que tienen responsabilidad aquí, que son diferentes fuentes de fondos también, porque estamos hablando de los fondos CDBG que maneja el Departamento de la Vivienda, pero FEMA tiene fondos para mitigación que se manejan de este COR 3. ¿Cómo se está coordinando? Pues yo creo que la respuesta que nos está dando esta situación es que no está pasando. No está pasando. Se ponen en riesgo fondos una vez más. Y yo creo que aunque vemos que el tiempo es mucho el que falta para la caducidad de estos fondos versus ahora el 2026 donde cierran los DDR, esta fecha está encima. Quiero hacer un recordatorio que yo sé que no es un recordatorio feliz, Verónica, para darte 2 minutos para hablarle ahí bonito. Pero un recordatorio feliz, un recordatorio no feliz, y es que literalmente ya estamos a 4 meses de que empiece la temporada de huracanes. No estoy lista. Lo que significa que ya en 3 meses volvemos al simulacro de comprar las cosas que falten, saber si hay luz, si va a haber agua, cuáles son los refugios, si hay suministro, y el tiempo apremia 90 días. 90 días para para una fecha de preparación, 120 días para una nueva temporada de huracanes, y me preocupa de nuevo que estos temas, ¿verdad? Aquí es donde estamos en estos temas. Literalmente en la pelea chiquita, en la discusión, con un FEMA ya oficialmente desmantelado en sus espacios de expertise, en lo que es el CORE, lo que se conoce como el CORE dentro de FEMA, y literalmente como una gran indiferencia dentro del país, ¿verdad? Estamos hablando aquí de Terian, si estamos hablando de 25 ridiculeces y nadie está hablando de lo que representa para el país, literalmente una vez más la amenaza de este desastre que está ahí, ¿verdad? De la posibilidad de un desastre que está ahí. Dicho eso, Verónica, Ayudar a Puerto Rico tiene una jornada sobre aborto. En estos días vamos a empezar a hacer nuestros primeros talleres fuera del área metro. Háblanos un poquito de la jornada, lo que estamos haciendo, el hotline. Vamos. Hemos estado haciendo muchas cosas con nuestra jornada o campaña de aborto es legal, y estamos contentas porque ya hemos podido hacer talleres para profesionales de la salud, proveedores de la salud, y fue muy, muy bueno. También hemos estado con abogados y abogadas, y vamos a hacer algo que es lo que así empezamos en Ayuda Legal Puerto Rico, que es yendo con talleres legales abiertos a comunidades para contestar de dudas que puedan tener las comunidades que visitemos con relación al tema de el aborto. Y vamos a empezar con el maravilloso pueblo de Aybonito. Estamos contentas de ir este próximo domingo. Quizás cuando la gente escuche este mensaje ya habremos hecho el taller, pero bueno, que sepan que Verónica vamos a me va a llevar a eso. Aybonito a comer. Vamos para Aybonito, vamos allí a Casa Julita. A Villa Julita. Villa Julita allí con la maravillosa Andrea Cruz, que Wilton está haciendo nos un va a trabajo estar maravilloso. acompañando este domingo. Estamos aquí formalmente mañana, invitando a Wilton, a nuestro amigo Wilton, que vaya con nosotras. Ay, bonito, está invitado. y las compañeras Verónica González y No, Gloria, pero ellas ya están montadas, la invitación. Es que es a para- las 11 de la mañana este domingo, una buena hora para ir ahí bonito. Se pueden levantar bien tempranito, entonces Van tomamos mis café. hijos, va a ser bien divertido. Va a ser bien divertido, pero bueno, estamos contentas de habernos insertado en este trabajo, ¿verdad? A favor del derecho al aborto y también a favor de la autonomía de las mujeres embarazadas, y estamos contentas de poder aplicar, ¿verdad? Toda esa experiencia que hemos tenido haciendo esto, que es, pues, sí, le damos talleres a profesionales, pero también vamos a las comunidades y también aprender, porque no es lo mismo estarle hablando a abogados y abogadas o personas que dan servicio a, ¿verdad? Encontrarnos con mujeres que tal vez tienen unas dudas bien importantes, y si nosotras podemos ayudar en eso, pues va a ser un buen día. Y ya, vamos a estar, ese es el primero, ojalá se puedan hacer otros. También estamos con nuestra línea de ayuda, que está activada los jueves. Los jueves de 9 a 5. Seguimos activadas con eso. Llamando al así que 787-434-7575. Sí, yo no me sabía el número, 787-434-7575. Lo sé porque miraste como el casi ganador de Pacheco, que siempre se llevaba un sí, yo mejor estoy regalo mirando que el a Gloria y a ganador. Vero, como que alguna me va a ayudar con el Estaba número. esperando que terminara, pero harían nada. Pero yo estamos te ahí. rescate. Pero han sido buenos días con este trabajo que hemos estado haciendo. Dicho eso, agradecida de estar aquí. Agradecida siempre a Webnético, agradecida a Wilton Vargas por su amor y su cariño. Y paciencia. Sin igual, y por su paciencia. Y a las compañeras Glory González, Verónica Rivera Torres. Seguimos.